Comparto pantalla y me dicen cuando se vea, por favor. ¿Listo? Sí, maestra, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, ya hemos estado trabajando estos coeficientes de elasticidad. Ya en teoría ustedes sabrían calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda evaluando un punto, ¿no? En la curva de demanda. También la clase pasada, la sesión pasada, estuvimos revisando el coeficiente de elasticidad arco de la demanda y decíamos que aquí queremos ver qué tan sensible es la cantidad demandada ante variaciones en su precio, o sea, que aumente el precio, que disminuya. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando es un segmento de la curva de demanda. El día de hoy vamos a ver otros dos tipos de coeficiente de elasticidad. El primero va a ser la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso de la demanda. Hacemos ejercicios y si nos da tiempo también vemos la elasticidad precio del otro. Entonces, cuando yo hablo de elasticidad de la demanda y en estos primeros coeficientes que ustedes calcularon es precio de la demanda, es decir, qué tan sensible es la cantidad demandada, como acabo de comentar hace un momento, ante variaciones en su precio, ¿no? Ya sabemos que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, pero ¿qué tanto? Ya sabemos que si baja el precio, aumenta la cantidad demandada, pero ¿qué tanto? ¿En qué magnitud? Entonces, comentábamos que a lo largo de una función de demanda, a lo largo de una curva de demanda, se van a tener diferentes valores de elasticidad. Entonces, platicábamos que vamos a tener dos casos extremos donde la demanda es perfectamente inelástica ante modificaciones en el precio. Y eso significaba que puede modificarse el precio, pero prácticamente la demanda no se mueve, ¿no? Porque, y platicábamos que eran bienes muy específicos, como el caso de cierto tipo de medicamentos. También tenemos el otro caso extremo, donde la curva de demanda toca el eje de las Y, cuando la elasticidad es perfectamente elástica. Decíamos, la demanda no solamente es sensible, sino extremadamente sensible, ¿no? Y después, a lo largo de la curva, teníamos una elasticidad de tipo unitario y teníamos también cuando el coeficiente toma valores encima de 1, una demanda elástica, y cuando estos valores son menores a 1, una demanda inelástica, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros, les pido nada más que por favor apaguen ahí el micrófono. Lo que vamos a ver nosotros el día de hoy es qué tan sensible es la demanda de un bien o de un servicio, pero ya no ante modificaciones de su precio, sino ante modificaciones del precio de otro bien. Es decir, vamos a estar evaluando al mismo tiempo dos mercados. Algo sucede en otro mercado y eso, algo que sucede, va a impactar la demanda del bien que nosotros estamos analizando. Entonces, por eso dice, es la sensibilidad, la elasticidad de la demanda respecto al precio de otro bien. Y platicábamos que los bienes pueden tener bienes sustitutos o bienes complementarios. Y eso va a ser importante en este tipo de coeficiente. Me gustaría que pusieran mucho cuidado a la hora de calcular el coeficiente, porque si bien el signo no es importante cuando nosotros calculamos la elasticidad precio de la demanda, sabemos que hay esta relación inversa entre precio y cantidad y decimos que solamente vamos a tomar valores absolutos. En el caso de este coeficiente de la elasticidad cruzada, como en el caso del ingreso de la demanda, aquí sí va a ser importante el signo, porque nos va a hablar si es un bien sustituto o si es un bien complementario. Y en el caso del coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda, también el signo me va a decir si es un bien normal, de primera necesidad o un bien de lujo, ¿no? Entonces, simplemente para que ustedes lo consideren. Bien, vamos al concepto principal. ¿Qué voy a entender por elasticidad cruzada de la demanda? Me dice, mide la sensibilidad o grado de respuesta, ¿no? De la cantidad demandada de un bien, que es el que yo tengo en el numerador, ¿no? El bien X,
ante variaciones en el precio de otro bien, el bien Y, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? En el denominador. Entonces, en la parte superior de su coeficiente tenemos, ¿no? El cambio en la cantidad demandada de X respecto a una cantidad inicial entre el precio, ¿no? De un bien o servicio Y respecto a su precio inicial, ¿no? Nuevamente lo que ustedes ya conocen, como trabajamos este coeficiente, extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Y aquí me dice que tengo que multiplicar el precio de Y entre la cantidad demandada de X, ¿no? Por el cambio en la cantidad demandada de X entre el precio de Y, ¿sale? Entonces, aquí Y nos dice que es el precio del otro bien sustituto complementario. ¿En qué debo de poner atención cuando yo calcule este coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda? Y aquí les decía, es muy importante el signo. Entonces, dependiendo del tipo de bien que sea Y, vamos a tener un determinado valor del coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda, ¿no? Va a tener diferentes signos. Cuando estamos hablando de bienes sustitutos, ¿sí? El valor del coeficiente va a ser mayor que 0, es decir, va a ser positivo. Cuando me refiero al coeficiente, es el coeficiente elasticidad cruzada de la demanda, ¿no? Entonces, si el bien que tiene modificaciones en su precio es un bien sustituto del que yo estoy analizando, el coeficiente tiene signo positivo. Y caso contrario, si el bien, ¿no? Si el precio de Y, ¿no? Se modifica y este es un bien complementario del que yo estoy revisando, vamos a tener aquí que la relación va a ser inversa o negativa. Entonces, esto va a quedar un poquito más claro, espero, con un ejercicio. Este ejercicio, chicos y chicas, está en el libro de Parque. Entonces, son 2 ejemplos, después ya haremos nosotros nuestro propio ejercicio. Entonces, vamos a ver qué me están diciendo. Me dicen, a ver, tengo 2 bienes, pizzas y hamburguesas. Ok, pongo atención en las pizzas. Me dicen, a un precio constante de las pizzas, o sea, dice aquí el precio es constante, no me dan el precio, imagínense un precio de $1, ¿no? Se venden inicialmente 9 pizzas. Mientras que el precio de las hamburguesas aumenta de $1.5 a $2.5. Y ese cambio en el precio de las hamburguesas hace que la cantidad de pizzas vendidas aumente de 9 a 11 unidades por hora. Entonces, ¿cómo calculo mi coeficiente de la elasticidad cruzada de la demanda? En la parte superior es el cambio en la cantidad, ¿no? Y recuerden que nosotros, tanto en el arco como en la cruzada, como en la ingreso, nos interesa que el coeficiente sea el mismo con independencia de que haya un aumento o una disminución en el precio. Y por lo tanto, vamos a tomar los promedios. Entonces, en la parte superior, ¿no? De acuerdo aquí, es el cambio en la cantidad demandada del bien X respecto a una cantidad demandada inicial, que en este caso va a ser la promedio. Entonces, ¿en cuánto cambió la cantidad demandada? Ah, la cantidad demandada de pizzas, ¿sí? Entonces, teníamos 9, ahora, dado que algo sucedió en el mercado de las hamburguesas y ese algo es que su precio aumentó, la cantidad de pizzas vendidas aumentó a 11 unidades. Entonces, 11 menos 9 me da este 2. ¿Sí? Estamos construyendo el indicador 2. ¿Qué va aquí? ¿No? Donde dice cantidad promedio. Va la suma de las dos cantidades entre 2. Entonces, 9 más 11 son 20, entre 2, 10. Entonces, ya tengo aquí la parte del numerador. ¿Qué ve en el denominador? El cambio en el precio del bien Y. En este caso, que fueron las hamburguesas. Entonces, el precio original de las hamburguesas era de $1.50 y ahora es de $2.50. 2.5 menos 1.5 es 1.
Si yo sumo 1.5 más 2.5 me da 4. Entre 2 tengo 2. Entonces ya prácticamente tengo construido el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué hago? Únicamente resuelvo 2 entre 10 y eso lo divido entre un medio. Y el resultado es 0.4. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos nosotros platicando, de que dependiendo del tipo del bien, vamos a ver si es bien sustituto o es bien complementario del que yo estoy analizando, dado que en este caso el valor del coeficiente es mayor que 0, positivo, por lo tanto, las hamburguesas son un bien sustituto de las pizzas, o las pizzas son un bien sustituto de las hamburguesas. Entonces, ante un aumento en el precio de las hamburguesas, las personas, ¿no?, actúan consumiendo más pizzas y eso hace que haya un desplazamiento de las pizzas hacia la derecha, donde el precio, si ustedes se dan cuenta, el precio de la pizza permanece constante. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso de bienes que no son sustitutos, sino que son bienes complementarios? Entonces, retomando nuevamente este tema de las pizzas, pero ahora me dicen, el precio de la pizza permanece constante, la cantidad de pizzas vendidas inicialmente es de 11, pero ahora ya estamos comparando pizzas con refrescos. Entonces me dicen, el precio del refresco era de 1.5 y ahora aumenta a 2.5 dólares. Y dado ese aumento en el precio del refresco, en el mercado de los refrescos, va a tener un efecto en la demanda de pizzas. Ahí no cambia el precio, pero sí cambia la demanda. Entonces, esto va a ocasionar, eso que sucedió en el mercado de los refrescos, hace que haya un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda y que disminuya la cantidad demandada. Entonces ahora me dicen, la cantidad demandada de pizzas es de 9. Me gustaría, bueno, aquí es muy obvio de qué tipo de bien se trata, ¿no? A veces no es tan obvio. Entonces vamos a construir el coeficiente. En la parte superior va el cambio en la cantidad demandada y en la parte del denominador va el cambio en el precio del bien, ¿no? Del otro bien. Entonces aquí yo lo que veo es que el precio que cambia es el de los refrescos. Entonces vamos a hacer este coeficiente. El cambio en la cantidad. Inicialmente se vendían 11, ahora se venden 9. 11 menos 9 me da menos 2. 9 más 11 entre 2 es 10. Entonces ya tengo la primera parte del coeficiente. Vamos con el denominador. El cambio en el precio entre el precio promedio. 2.5 menos 1.5 es igual a 1. 1.5 más 2.5 es igual a 4 entre 2, ¿no? Divido. Del resultado de este coeficiente me dice que tengo un valor de menos 0.4. Entonces, el valor del coeficiente es negativo. Cuando el valor del coeficiente es negativo, estamos hablando que son bienes complementarios. Entonces, la información que me da este coeficiente parte, ¿no?, en gran medida del signo. Si es positivo, estamos hablando de que son bienes sustitutos. Si es negativo, estamos hablando que son bienes complementarios. Ahora, recuerden ustedes que platicábamos, yo ya sé que se desplaza la demanda hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda, pero me importaba saber la magnitud del desplazamiento. Entonces, dice, la magnitud, ¿no?, el valor que obtenga este coeficiente me va a decir qué tanto se desplaza la curva de demanda. Cuanto más grande sea el valor del coeficiente de elasticidad en valor absoluto, mayor será el cambio en la demanda y más lejos se desplazará la curva. Entonces aquí estamos viendo de que si bien es un valor positivo, es un desplazamiento pequeño, es de 0.4. Entonces la curva de demanda se desplaza en este caso hacia la izquierda, pero se desplaza poco, ¿no? No es tan amplio la magnitud del cambio. ¿Sale? Entonces, eso para la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué determinantes
existen en el caso de, de ese tipo de elasticidad, ¿no? Entonces, como lo platicábamos con el caso de los primeros coeficientes que revisamos, ¿no? Aquí depende del grado de sustitutos o el grado de complementariedad que existan entre estos dos bienes. Entre más bienes sustitutos existan o entre más complementarios sean los bienes entre sí, el valor absoluto de la elasticidad cruzada de la demanda va a ser más grande, ¿sí? Entonces, entre más sustitutos tenga el bien respecto a otro, ¿no? El valor del coeficiente va a ser más alto. Y entre más complementarios también sean los bienes entre sí, el valor del coeficiente en términos absolutos va a ser mayor. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos, antes de que hagamos ejercicio. Yo sí, bueno, Dime, la última Alejandra. profesora, Ajá. solo es que no la escuché bien, pero dijo que entre mayor sustitutos, el valor del sustituto sería más alto y lo otro ya no lo escuché bien. Ok, a ver, entonces, regreso aquí, ¿no? En el último párrafo nos están diciendo que este coeficiente nos da dos tipos de información. El primero con el signo, ¿no? Si el signo es positivo, son bienes sustitutos. Si el signo es negativo, son bienes complementarios, ¿no? Ya de entrada. Pero también nos da información respecto a la magnitud del cambio. Entonces, entre mayor en términos absolutos sea este coeficiente, imagínate que hubiéramos obtenido un coeficiente, en este caso, ¿no? En el de bienes sustitutos, igual a 3, ¿sí? Estaríamos hablando que las pizzas no solamente tienen como sustituto a las hamburguesas, sino que tienen una mayor cantidad de bienes sustitutos. Entre más sustitutos tengan, la magnitud del desplazamiento va a ser mayor y por tanto el valor del coeficiente en términos absolutos va a ser más grande. En el caso de los bienes complementarios, ¿no? Cuando el coeficiente en valores absolutos es alto, significa que existe una gran complementariedad entre estos bienes, ¿no? Entonces, generalmente decimos, ¿no? Mayonesa y atún, ¿no? Pero puede ser de que haya bienes que necesariamente, ¿no? Se tienen que consumir uno con otro, porque aquí con el atún puedes consumirlo con otro tipo de aderezo, no necesariamente mayonesa, pero hay bienes cuya complementariedad es mucho mayor y por lo tanto el valor del coeficiente va a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces, entre más complementariedad exista entre estos bienes, en este caso, un aumento en el precio de uno va a ocasionar un desplazamiento muy alto en la demanda del otro. No sé si queda más o menos claro. Mira, podemos ver acá. A esto me estoy refiriendo. ¿Sí? Aquí estoy viendo yo, por ejemplo, el mercado de pizzas. Y aquí yo tengo a las hamburguesas. ¿Sale? Entonces, aquí. Ahí está. ¿No? Entonces, me dicen que aquí se vendían a un precio, no me dicen el precio, ¿no? Me dicen que a un determinado precio se vendían 9 pizzas por hora. Y aquí tengo, son las hamburguesas, ¿no? Aquí tengo mi curva de demanda, tengo precio, tengo cantidad. Y me decían que las hamburguesas se vendían, no me dan la cantidad, únicamente me dicen que a 1.5, imaginen ustedes que se vendían 10 hamburguesas. Me dicen que en el mercado de las hamburguesas aumenta el precio. El precio, esta es la, ¿no? Ahora es de 2.5. Estábamos en A. Y este aumento en el precio hace que haya una reducción en la cantidad demandada de hamburguesas. Imagínense ustedes. ¿Sí? Y eso que sucede en otro mercado,
va a impactar lo que sucede en el mercado de pizzas. Y me dicen, hay un desplazamiento, se hace más caro las hamburguesas y hay un desplazamiento de la curva de demanda, ¿sí? Hacia la derecha. Y dada esta cuestión, al mismo precio, por eso me dicen precio constante, ahora se demandan 11 unidades, ¿sí? Entonces, se da este desplazamiento. Con esta información, nosotros ya podemos construir nuestro coeficiente de elasticidad, que es lo que hicimos nosotros hace un momentito aquí con la presentación. Aquí va el cambio en la cantidad demandada de Rx respecto a una cantidad demandada de X promedio entre el cambio en el precio de Y respecto a un precio promedio. Elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, aquí es bien fácil identificar qué va en el numerador y qué va en el denominador. En el numerador va el cambio en la cantidad demandada. Tenía yo 11 menos 9 es 2, ¿no? 11 más 9 son 20, entre 2 es igual a 10. Y ya tengo esta parte. Y posteriormente, el denominador, el cambio en el precio. 2.5 menos 1.5 es 1. ¿Sí? Y aquí 2.5 más 1.5 es 4, entre 2 es 2. Y entonces nos daba un valor del coeficiente de 0.4. ¿Qué significaría, no? Que nosotros obtuviéramos un coeficiente, decíamos, de 2 o de 3, que es mucho mayor que este 0.4. Pues que en este caso, entonces, el desplazamiento de la curva de demanda, lo voy aquí a exagerar, sería mucho mayor. Es decir, pasaríamos de esta tornasolada hasta acá, ¿sí? El desplazamiento sería muy grande. ¿Por qué? Porque eso significaría que ese bien, las pizzas o que las hamburguesas tienen muchos bienes sustitutos, ¿vale? Entonces, estamos hablando que entre más alto sea el coeficiente de elasticidad, la magnitud del desplazamiento va a ser mayor. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, vuelvo a la presentación. Vale. Entonces, vamos a ver otro caso de elasticidad, que es la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, en este caso, me interesa saber qué tan sensible es la demanda ante modificaciones en el ingreso de los consumidores. Entonces, por lo que hemos revisado nosotros a lo largo del curso, sabemos que si el bien es normal, y cuando decimos que si el bien es normal es que opera la ley de la demanda, si el bien es normal, un aumento en el ingreso genera aumentos en la demanda de ese bien. Y caso contrario, si se reduce nuestro ingreso, se reduce la demanda de esos bienes. Pero no solamente tenemos bienes normales, tenemos bienes de lujo. Y tenemos también bienes, dentro de los normales, tenemos bienes de primera necesidad. Y también tenemos bienes inferiores. Entonces, en el caso de los bienes inferiores, cuando se reduce el ingreso, aumenta su demanda. Y caso contrario, si aumenta el ingreso, ¿no? Se reduce la demanda de estos bienes. Entonces, ¿qué nos va a dar información respecto a qué tipo de bien se trata? Otra vez el signo. Y como en el otro caso, ¿no? También el valor del coeficiente en términos absolutos me va a decir la magnitud del desplazamiento. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí el concepto básico de la elasticidad ingreso de la demanda me dice que es un coeficiente que mide qué tan sensible es la demanda de un bien ante variaciones en la renta, en el ingreso de los consumidores. ¿Qué valores numéricos puede tomar la elasticidad? Nuevamente, cuando los bienes son normales, el valor del coeficiente va a ser mayor que 0, es decir, el coeficiente va a ser positivo. Como lo acabo de mencionar hace un momento, aumentos en el ingreso generan aumentos en la demanda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de los bienes normales básicos? Y que decíamos que es la vivienda, el vestido,
¿no? En estos casos, el valor del coeficiente se va a encontrar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, eso me va a dar a mí la pauta para saber si son bienes normales o bienes normales de primera necesidad. ¿Qué pasa en el caso de los bienes de lujo? Los bienes de lujo nosotros sabemos que cuando hay una circunstancia no muy favorable macroeconómicamente, ¿no? Como en este caso del COVID que lo platicábamos en el salón, lo primero que dejamos son los gastos superfluos, ¿no? La demanda de bienes de lujo. Entonces, cuando hay variaciones importantes en el ingreso a la baja, lo primero que se deja de consumir son los bienes de lujo y nos centramos en la demanda de bienes normales. Dice, no aumenta tanto con cambios en la renta. Sí, porque no vamos a rentar 2 departamentos o vamos a vestir de más o vamos a comer de más alimentos normales y básicos en toda la casa. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los bienes de lujo ante aumentos en el ingreso? Son los que primero se van a dinamizar. Entonces, cuando el valor del coeficiente es, cuando es mayor que 1, vamos a ver que nos da valores a veces bastante altos, ¿no? Vamos a estar hablando de bienes de lujo. ¿Qué pasa cuando el coeficiente toma un valor negativo? En este caso, vamos a hablar de que se trata de bienes inferiores, ¿no? Un aumento en el ingreso tiene como consecuencia una disminución en la demanda de ese tipo de bienes, ¿sí? Entonces, vamos hacia acá. Fíjense, ¿no? Estos son los determinantes de la elasticidad ingreso de la demanda. ¿De qué depende qué tan sensible sea la demanda? Dice, del ingreso de los consumidores. ¿Por qué? Porque las personas con ingresos bajos van a tener o van a ser más sensibles en su demanda ante variaciones en la renta. Y no tanto las personas con los niveles de ingreso alto. Entonces, en función, ¿no?, del tipo de ingreso que tengan las familias o del tipo de ingreso, del nivel de ingreso que estén acostumbrados a tener, ¿no?, las familias o los consumidores, van a tener diferentes comportamientos ante el aumento del mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos cómo se estructura el gasto de las familias y de las familias de mayores recursos, pues vamos a ver que en las familias de menos recursos, pues prácticamente el mayor porcentaje del gasto o del ingreso se va a cubrir renta, vestido, transporte. Y eso mismo, ¿no? Y esos mismos rubros, aunque estén presentes en los segmentos más altos, les representan un porcentaje mucho menor de su ingreso, ¿no? Entonces, el nivel de ingreso de los consumidores va a ser muy importante para saber qué tan sensibles son ante modificaciones en la renta y las modificaciones en sus patrones de consumo, ¿vale? Entonces, aquí estamos. Vean. Dice, estas son algunas elasticidades de ingreso de la demanda en el mundo real. Platicábamos de alimentos, renta, vestido, que los vamos a clasificar como bienes de primera necesidad. Ustedes dan cuenta, alimentos, el valor del coeficiente es de 0.14. Decíamos que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Es una demanda inelástica al ingreso. Estamos hablando también de que como son bienes de primera necesidad, aunque haya modificaciones en el ingreso, pues se tienen que seguir consumiendo. Nos hablan de ropa, nos hablan de mobiliario. Aquí me hablaban de bebidas alcohólicas, de tabaco. ¿Qué pasa, no? En el caso de bienes que pueden considerarse no de primera necesidad. Vean el caso de los viajes en avión, que podría ser considerado para muchas familias un bien de lujo. Entonces, el valor del coeficiente es de 5.82, ¿no? Su demanda es muy elástica, el ingreso. Si hay aumentos en el ingreso, se va a demandar más de estos bienes, pero también a la inversa. Si hay una reducción importante en el ingreso, que es lo que pasó ahorita con la contingencia del COVID, y bueno, más allá de las contingencias sanitarias que no te dejaban viajar, pero lo primero que reprimes o lo primero que disminuyes, ¿no? Son los viajes, la comida en restaurantes, ¿no? Ir al cine si fuera aquí como un bien que no es de primera necesidad, los viajes
¿no? Internacionales, etc., ¿no? Entonces, nada más para que vean el rango que puede tomar nuestro coeficiente. Entonces, una vez revisados todas estas cosas, vamos a trabajar con algunos ejercicios. Entonces, vamos a partir de lo siguiente, estimados. A ver, vamos a hacer un primer ejercicio. Ahorita aquí les voy a poner el... Vamos a hacer... Esto es para la elasticidad. Aquí lo voy a poner. Sí se ve en mi pizarrón, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Elasticidad, ingreso de la demanda. Les pido que vayan tomando nota porque van a trabajar. ¿Vale? Entonces, elasticidad de ingreso de la demanda. Partimos de un sistema de ecuaciones. Cantidad demandada de X es igual a 729 menos 35P. Cantidad ofertada de X va a ser igual a 46P. Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones y me dicen, aquí lo que yo tengo que obtener es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y me dicen que en esta situación inicial, el ingreso o la renta de las familias es igual a 2,000 pesos, ¿no? Esta es la situación inicial. Posteriormente, me dicen, el ingreso aumenta. Ahora, este ingreso va a ser de 5,000. Y dado, ¿no? Bueno, aumenta 5,000, ¿vale? Entonces, ahora mi nuevo ingreso sería 17,000. Déjenme, le voy a borrar, nada más para que no nos equivoquemos. Esto, así, ahí está. Voy a ver los controles para que se vean más bien. Entonces, regresamos y decíamos que aumenta el ingreso en 5,000 unidades monetarias y ahora el nuevo ingreso es de 7,000 pesos. Y dada esta cuestión, ¿no? Me dicen que la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada del bien se reduce. A ver, déjenme ver, aumenta 7,000. A ver cómo se los pongo. Me dicen que la cantidad demandada ahora es de 500. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito que ustedes calculen aquí es la elasticidad ingreso de la demanda, ¿no? ¿Cómo lo obtengo? El cambio en la cantidad demandada Rx respecto a una cantidad demandada inicial entre el cambio en Y en el ingreso respecto a un ingreso inicial. Este es el primero que tienen que hacer. Y vamos también a trabajar otro ejercicio. ¿Ese ya lo copiaron? No. No, adelante. ¿Listo? ¿Ya puedo poner el otro ejercicio, chicos?
Ya, profesora. Ok, gracias, Alejandro. Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. El segundo, vamos a tener lo siguiente. Entonces, en este caso, yo quiero que ustedes obtengan la elasticidad cruzada de la demanda. Y vamos a suponer lo siguiente. Si estamos hablando de elasticidad cruzada, pues vamos a tener dos mercados. Vamos a ver primero el mercado de pizarrones blancos. Y este mercado de pizarrones blancos, ¿sale? Está explicado por estas funciones. Cantidad demandada de X es igual a 300 menos 30P. 30P, ¿por qué no puse así? No sé. 30P, P de X, y cantidad ofertada de X va a ser igual a 45 P de X. Y vamos a tener también, ¿vale? Esto es un primer mercado. Y vamos a tener otro mercado, ¿no? El mercado de marcadores. Y entonces el mercado de marcadores se comporta de la siguiente, se explica por las siguientes ecuaciones. Cantidad demandada de X es igual a 120 menos 3PX y cantidad ofertada de X es igual a 2P. ¿Vale? Entonces, en ambos mercados, lo que ustedes tienen que hacer es obtener de primera, o sea, ya de entrada, el precio y la cantidad de equilibrio. Dado estas condiciones iniciales, aquí ya viene lo interesante del ejercicio. Entonces, aquí son mis condiciones iniciales. Me dicen, el precio, consideren o considera que el precio de los pizarrones, el precio de los pizarrones aumenta a 6, ¿no? El precio de los pizarrones aumenta a 6. Queremos saber qué pasa con la cantidad demandada de X. Y me dice, ¿no? Que ante este aumento en el precio de los pizarrones, la demanda, cantidad demandada de gises, estoy como en el salón, la demanda de marcadores disminuye. Y ahora es de 30 unidades. ¿Vale? Entonces, tengo dos mercados, el de pizarrones blancos y el mercado de marcadores, ¿no? El primero decimos que se explica con las funciones de demanda 300 menos 30px y la de oferta 45px. Y en el caso del de marcadores, la cantidad demandada de X es igual a 120 menos 3px y la cantidad ofertada es igual a 2px. Es lo primero que tengo. Después, me van a dar condiciones y me dicen, el precio de los pizarrones, recuerden ustedes que tienen que aquí obtener precio y cantidad de equilibrio. Me dicen, el precio de los pizarrones aumenta a 6. Dime cuál es, ¿no? La cantidad demandada a ese precio, a ese nuevo precio. Y me dan otra situación. Dado ese aumento en el precio en el mercado de los pizarrones, la demanda de marcadores disminuye y ahora es de 30 unidades. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Que calcule el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda. ¿Cómo lo obtengo? Es el cambio en la cantidad demandada de X respecto, y aquí se los puse mal porque aquí es una cantidad promedio, ¿vale? Entre el cambio en el precio de Y
respecto a un precio promedio, ¿vale? Entonces, nada más donde tenemos que modificar es, ¿dónde está? Acá, ¿no? Entonces, esta cantidad es promedio, aquí ponemos promedio. ¿Vale? Entonces, regreso aquí para que puedan copiar. Me dicen cuando ya la tengan. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, maestra. Ok. Entonces, bueno. Dejo de compartir. Son a ver, son las 5:46. ¿15 minutos para hacer los ejercicios o quieren más tiempo? 20. 20. Entonces estaríamos hablando de que 6:10. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien, entonces a ver cuántos somos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces vamos a hacer los grupos de trabajo, ¿no? Entonces, luego dije grupos de trabajo y entonces, ¿para qué te quiero? Crear grupos de trabajo. A ver, entonces déjenme ver. Crear 3, 6. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 grupos de trabajo. ¿Vale? Bueno, entonces se asignan automáticamente 6:10 regresamos aquí, esperen a que lo regrese, ¿no? Y entonces pónganse a trabajar y ahorita resolvemos estos ejercicios. Adelante. Jimena y Lisbeth, recuerden que tienen que aceptar para que las muevan, por favor. Jimena. Jimena, ¿estás ahí?
Listo. Entonces, espero que hayan terminado. Si no, bueno, aquí tenemos el pizarrón y lo trabajamos. ¿Vale? Entonces, voy a partir de este primer ejercicio, ¿no? Entonces, en este nos daban una ecuación de demanda, una ecuación de oferta, y nos daban un ingreso inicial que era de 2.000. Y me pedían que obtuviera el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, lo voy a empezar a trabajar un poquito más adelante, ¿vale? Es el primer ejercicio que nosotros pusimos. Entonces, teníamos que la cantidad demandada era de 729 menos 35P de X, y esto para obtener el precio de equilibrio lo tenemos que igualar con la ecuación de oferta, 46 P de X, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, 729, esto va a ser igual a 46 P de X más 35 P de X. 729, esto va a ser igual a 81 P de X. P de X, que en este caso es mi precio de equilibrio, va a ser igual a 729 entre 81. Precio de equilibrio va a ser igual a, bueno, entonces ya tengo el primer dato que necesito. Y dado esto, este precio yo lo puedo sustituir en mi ecuación de demanda o en mi ecuación de oferta. 729 en el caso de la demanda, 35 que multiplica 9, y la cantidad de equilibrio va a ser igual a 46, que es la de oferta, que multiplica a 9. En ambos casos, la cantidad de equilibrio es de 414. ¿Vale? Entonces, yo llevo estos datos a una grafiquita. Entonces, lo pongo aquí. Que recuerden que va el precio de X, Q de X, tengo mi ecuación de demanda, en este caso voy a poner mi función de demanda, que esta sería D1, y tenemos que aquí en el equilibrio no se pone la de oferta, se pone únicamente la demanda. A un precio de 9, se demandan 414 unidades de ese. ¿Dudas con qué hicimos hasta aquí? No, profesora. Ok. Entonces, después me decían, ¿no? Cambia las condiciones iniciales y ahora, ¿no? El ingreso va a ser de 7,000. Recuerden que aquí el ingreso, lo pongo, el ingreso era de 2,000, ¿cierto? Aquí era de 2,000. Y se cambian las condiciones iniciales y ahora el ingreso aumenta en 5,000 unidades monetarias y ahora es de 7,000. Y me dicen, ese aumento en el ingreso hace que la demanda aumente y que ahora la cantidad demandada sea de 500. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. El precio sigue constante porque no está pasando nada a este mercado, sino que aumenta el ingreso. Y ese aumento en el ingreso va a hacer que haya un desplazamiento de la curva de demanda y que ahora, ¿no? Manteniéndose el precio constante, dado ese aumento en el ingreso, hay una demanda mucho más alta, un desplazamiento de la demanda que va a tener como consecuencia un aumento en la cantidad demandada. ¿Vale? Entonces tengo este desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué es lo único que me falta conocer? Bueno, ¿de qué tipo de bien se trata, dada ese aumento en la renta que ocasionó un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha? Y también la magnitud del desplazamiento. Entonces vamos a ver, elasticidad, ingreso de la demanda va a ser igual al cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X promedio entre el cambio en el ingreso entre el ingreso promedio. Y aquí en esta gráfica tenemos prácticamente todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué va a ir en el numerador? El cambio en la cantidad.
¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? 500 menos 414 entre el promedio de ambas cantidades, 500 más 414 entre 2, me da 456. Y ya tengo el numerador. ¿Qué me hace falta? Pues el denominador. El cambio en Y. El cambio ahora, ¿no? Tenemos que el ingreso, el segundo ingreso era de 7,000 y tenía yo un primer ingreso que era de 2,000. 7,000 más 2,000 me da 9,000 entre 2 es igual a 4,500. Lo voy a mover un poquito para acá. Entonces, 500 menos 414 es igual a 86 entre 457. Sigo teniendo ya, ahí es un numerador. Y vamos a ver el caso del denominador. 7,000 menos 2,000 es igual a 5,000, ¿no? Entre 4,500. Ustedes lo pueden resolver como quieran. Yo nada más lo estoy resolviendo así para que vean cómo están saliendo las cosas. 86 entre 457 es igual a 0,18 y 5,000 entre 4,500 es igual a 1,11. ¿No? De este cociente tenemos que el resultado es de 0,16. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos, este 0,16 es mayor que 0, porque es positivo, pero es menor que 1. Estamos hablando de qué tipo de bienes, chicos. Recuerden que tenemos bienes normales de primera necesidad, bienes de lujo, bienes inferiores. ¿De qué tipo de bien estamos hablando? Un bien normal básico. Un bien normal básico o de primera necesidad. ¿Sale? Entonces, el desplazamiento, ¿no? En este caso, el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, aquí lo puse muy amplio, pero es pequeñito, ¿no? No es muy amplio en términos de magnitud de este desplazamiento. Es un bien de primera necesidad. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? Realmente está muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula, es simplemente identificar si me hablan, si es del ingreso, si es arco, si es, en este caso ahorita como la que vamos a hacer, que ¿dónde la tengo? Que la tengo aquí, ¿no? En este caso, que es la cruzada de la demanda, me interesa ver si un bien es sustituto o complementario del otro, ¿no? Y qué tan complementario, qué tan sustituto es. Entonces, vamos a partir, ¿no? Del mercado de pizarrones blancos que teníamos estas condiciones. Lo voy a poner un poquito más abajo. Inicio, ¿no? No más. Entonces, tenemos aquí el mercado de pizarrones. ¿Vale? Entonces, primero obtenemos el precio y la cantidad de equilibrio y empezamos a igualar. La ecuación de demanda es de 300 menos 30P de equilibrio, porque estoy buscando el precio de equilibrio, y esto va a ser igual a la ecuación de oferta, que era de 45P de X, entonces P de equilibrio. Extremos con extremos, medios con medios, 300 es igual a 45, que va a sumar a estos menos 30 que pasa del lado contrario con signo positivo. Aquí me faltó en el primero P, vamos para que lo tenga. 300 que va a ser igual a 75 precio de equilibrio. El precio de equilibrio va a ser a 300 entre 75 y mi precio de equilibrio va a ser igual a 4. Entonces ya tengo, ¿no? Mi primer dato. Aquí está. ¿Vale? Después tengo que obtener la cantidad de equilibrio. Estoy trabajando en el mercado de pizarrones. Recuerden que tenemos dos mercados. Cantidad de equilibrio. Entonces sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. 300, ¿no? Menos 30
que multiplica el precio de equilibrio, que en este caso es 4, o en el caso de la oferta, que va a ser igual a 45, que multiplica el precio de equilibrio, y por lo tanto mi precio de equilibrio, bueno, perdón, mi cantidad de equilibrio es igual a 180. ¿Dudas hasta aquí? Es lo mismo que hemos nosotros estado haciendo en los otros ejercicios. ¿Vale? Entonces, voy gráfica. Ahí está. Precio, cantidad, tengo una curva de demanda. Como en el otro caso, nada más voy a poner mi curva de demanda y me dice que a un precio de 4, la cantidad que se demanda en ese mercado es de 180, ¿no? 180 pizarrones. Partiendo de esto, me dicen, ahora el precio sube, ahora el precio es de 6, ¿no? Dime la cantidad que se demanda. ¿A dónde me voy? Cantidad demandada de X es igual a 300 menos 30, que multiplica a 6, y ahora la cantidad demandada de X es igual a 100. Ahí está. Entonces, si el precio es de 6, la cantidad demandada es de 120. Y ya terminé con lo que tengo que hacer en el mercado de pizarrones. ¿Dudas hasta aquí que hicimos? ¿O todo está claro? Todo claro, Miss. Todo claro, muchas gracias. Ahora vamos al mercado de marcadores, ¿no? A los marcadores. Y lo mismo, ¿no? Obtener el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces tenemos esta ecuación de demanda, 120 menos 3px, que en este caso es P de equilibrio, y va a ser igual a 2px, P de equilibrio, ¿no? Valores similares. 120 es igual a 2 precio de equilibrio más 3p, este 3 pasa al lado contrario con signo positivo. Precio de equilibrio es igual a 120, 2 más 3 son 5, ¿vale? Estoy despejando y me dice que el precio de equilibrio es igual a 24. Ahí está. Sustituyo ese precio en cualquiera de mis dos ecuaciones de demanda o de oferta. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Y tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 48. Ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esto aquí en una grafiquita también. Precio, cantidad. Tengo aquí mi curva de demanda original. Ahí está. Dicen que a un precio de 24 se demandan 48 cajas de marcadores, ¿sí? Tengo este punto aquí. Y después en el ejercicio se me comenta y me dice, dado este aumento en el precio de los pizarrones que pasa de 4 a 6, la cantidad demandada de marcadores disminuye y ahora es de 30. Entonces, lo que sucedió en este mercado es que hubo un desplazamiento de la curva de demanda, que esta era de 1, ahora este es de 2, hacia la izquierda. Y permaneciendo el precio constante, porque aquí no está pasando nada, sino lo que sucedió fue en el mercado de pizarrones, y eso va a afectar, ¿no?, al mercado de marcadores. Y me dicen ahora la cantidad es de 30. ¿Sale? Esto fue lo que sucedió. Ya tenemos todos los datos para poder calcular nuestro coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda es igual a ¿qué? Al cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad, ¿no?, demandada de X promedio, entre el cambio en el precio de Y respecto
al precio promedio del bien. ¿Cómo sé qué voy a poner en cada caso? ¿No? ¿Qué me da esa información? Y es bien fácil, pongan atención. Aquí lo pongo, ¿no? Cuando yo estoy verificando, ¿no? O cuando yo estoy realizando el mercado de pizarrones, tengo un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Después hay una modificación en el precio, sube de 4 a 6 y me dice que la cantidad demandada se reduce a 120. Entonces, en el mercado de pizarrones hay tanto una modificación en el precio como una modificación en la cantidad, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso de los marcadores? En el caso del mercado de marcadores, únicamente hay una modificación en la cantidad demandada, pero el precio permanece constante. Entonces, en la parte del numerador, voy a utilizar la información de aquel mercado donde el precio permanece constante. Y voy a utilizar el cambio en la cantidad, porque sé que este desplazamiento se dio por un aumento o por una disminución en el precio en otro mercado. Entonces, en la parte del numerador, voy a poner los datos, ¿no? De donde se desplaza la curva de demanda, ya sea en este caso a la izquierda o a la derecha, porque el precio permanece constante. ¿Y qué va a ir en el denominador? El mercado, donde hay esta variación en el precio, que para el ejercicio que nosotros estamos haciendo, es el caso de los pizarrones. Entonces, pues ya tenemos toda la información que necesitamos. El cambio en la cantidad demandada va a ser igual, ¿no? Era 48 y ahora es 30. 30 menos 48. Entre el promedio de las dos cantidades, 30 más 48 entre 2 me da 39. Entonces ya tengo mi numerador. ¿Qué va a ir en el denominador? El cambio en el precio, que en este caso fue el primer mercado que nosotros calculamos, este de aquí. ¿Sí? Es ese cambio en el precio. No le voy a hacer atención al cambio en la cantidad, porque recuerden lo que me dice este coeficiente. ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien ante modificaciones en el precio de otro bien? Aquí no se está modificando el precio, se modifica en el otro mercado. Entonces, el precio original era de 4, aumenta a 6, entonces es 6 menos 4, ¿no? Entre el promedio de ambos, 6 más 4 entre 2 es igual a 10, entre 2 es igual a 5, ¿sí? 30 menos 48 me dice que es menos 18. ¿Sí? Esto entre 39. Y en el denominador, 6 menos 4 es igual a 2 entre 5. Lo voy a poner aquí, ¿no? Menos 18 entre 39 va a ser igual a menos 0.46. Y 2 entre 5 es igual a 0.4. Por acá. Y entonces, esto todo es elasticidad cruzada de la demanda. Y entonces, elasticidad cruzada de la demanda va a ser igual menos 0.46 entre 0.4 va a ser igual a menos 1.15, ¿no? El valor del coeficiente es negativo. Y decimos que cuando el valor del coeficiente es negativo, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando, chicos? ¿Qué tipo de bienes son? Bienes complementarios. Son bienes complementarios. Y platicábamos que entre mayor valor en términos absolutos toma el coeficiente, recuerden que en el ejercicio que hicimos ahí, que les explicaba en las diapositivas, era de 0.4, aquí el valor del coeficiente es de 1.15. Entre más alto, ¿no?, en valor absoluto es el valor del coeficiente, me habla de que esos bienes son muy complementarios. Y sí, estamos hablando de que en el pizarrón blanco necesariamente pues tienes que escribir con marcadores especiales para pizarrón blanco. Entonces aquí se explica también la magnitud, ¿no?, del coeficiente, y esto nos hablaría, ¿no?, de la magnitud del desplazamiento. Entonces es un desplazamiento significativo. O sea, este aumento
en el precio de los pizarrones de 4 a 6, va a traer como consecuencia que en el mercado de los marcadores, ¿no?, hay una disminución de la demanda significativa hacia la izquierda y que se reduzca la cantidad de demanda. Entonces, el coeficiente con el signo me dice que son bienes complementarios y que la magnitud del desplazamiento es importante porque son altamente complementarios. Entonces, no sé si tengan alguna duda con este tipo de coeficientes. ¿No? Queridos No, míos. maestra. Ok, entonces, a ver, les voy a poner ahí en el Classroom un documento con ejercicios tanto de elasticidad precio de la demanda, en punto, ¿no? En un punto específico de la curva, elasticidad arco de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda, ¿no? Eso se los dejo ya hoy en la noche para que ustedes lo empiecen a trabajar. Lo tienen que entregar a más tardar el próximo lunes. El martes nos vemos en clase presencial. Resolvemos estos ejercicios, los que quedan en la práctica, y vemos rápidamente la elasticidad precio de la oferta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta elasticidad? ¿Cuáles son sus determinantes? ¿Qué valores puede tomar? Pero yo creo que va a ser ya mucho más sencillo en función de que ustedes ya revisaron estos cuatro coeficientes, ¿vale? Entonces, dejo de compartir. Dime, Jimena. Miss,